Muy buenos días, hermanos. Saludos y bendiciones. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por este día que nos permite iniciar, comenzar. Hoy es 20 de diciembre del 2020. Ya a unos 11 días aproximadamente para terminar este año y comenzar un año nuevo. Voy a retomar mis devocionales eh, y quiero hablar acerca de un tema que es muy importante hacer conciencia y es obviamente sobre la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta mañana quiero compartirles, Jesús no solo es un gran hombre, sino también Dios. Así es. Y eso es verdad. Jesús realmente fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Para eso les invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. La perícopa o el encabezado de este pasaje bíblico es Jesús sana a un paralítico. Y ya por el encabezado que les he leído, o la perícopa que les he leído, ustedes ya tienen idea de lo que dice el texto. Pero no está de más siempre volver a leerlo para entender la palabra de Dios, entender el contexto de lo que está diciendo el pasaje. Es interesante porque este pasaje también se habla o se menciona en Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. Y en Lucas capítulo 5, verso 17 al 26. Está registrado en los evangelios sinópticos y tiene mucha importancia, tiene mucho peso, tiene mucho que enseñarnos y decirnos. Solo que en esta ocasión quiero enfatizar más el aspecto de que Jesús no solo fue un gran hombre, sino Dios. Dice así la Escritura. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Interesante este pasaje. Espero que me haya podido seguir en esta lectura y poder meditar un poquito al respecto. Como les dije, nuestro devocional en esta mañana se llama Jesús no solo es un gran hombre, sino también Dios. Y uno de los versículos que me voy a enfocar en su momento va a ser en los versículos 4 y 5, y ya llegaremos ahí. Veamos el versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Ustedes recordarán de que Palestina en el tiempo de Jesús estaba dividido por provincias. Lo más grande eran las provincias. Dentro de las provincias habían ciudades. Las provincias importantes era Galilea, que estaba al norte, Samaria en el centro y Judea, que estaba al sur. Por el otro lado podemos ver a Decápolis, Perea y Turea. Lo dividía el río Jordán. Todas estas provincias abarcaban prácticamente lo que era Palestina.
Y menciono ese aspecto geográfico porque en el versículo 1 dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Ahora, donde se movía Jesús en barca, no era en el mar Muerto, era en el mar de Galilea, en el lago de Galilea. Y la ciudad se está refiriendo aquí a Capernaum. Eso nos puede ayudar la técnica de comparación cuando ustedes observan el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Lucas. Pueden checar esto. Entonces, no se está refiriendo a Nazaret, que en un momento era su ciudad de donde Jesús se desarrolló, Nazaret. De hecho, hay una declaración que dice Jesús de Nazaret, pero no se refiere ahí. Observen qué había pasado en Nazaret. En Lucas capítulo 4, verso 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Verso 28 al 30, estoy recortando para no tardar mucho. Al oír estas cosas, que Jesús había dicho que se había cumplido la palabra en él y había resaltado algunos milagros del Antiguo Testamento, sucede esto. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. Por el contexto sabemos que es Nazaret. Para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Noten que los de la ciudad donde él se crió lo echaron fuera, lo corrieron. Entonces no se está refiriendo a Nazaret en el versículo 1 de Mateo 9, sino a Capernaum. Noten a Mateo capítulo 4, versículo 13 que dice, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Interesante. Uno de los años de popularidad de Jesús en su ministerio fue precisamente en la provincia de Galilea, específicamente en la ciudad marítima que era Capernaum. Él enseñó y él predicó y hizo muchos eventos milagrosos en este lugar. Y eso es lo que dice el versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, Capernaum. Veamos el versículo 2. Dice lo siguiente. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo. Esta expresión es de amor, sin lugar a dudas. Hijo, ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Esto está muy interesante. Muchos nos enfocamos en el punto cuando predicamos, y es correcto, no vamos a cuestionar ese aspecto, de la necesidad del perdón de los pecados, ¿verdad? Y por supuesto, eso es lo que estamos viendo en este pasaje. Pero también tiene el doble propósito de demostrar la deidad de Jesús. Y no quiero que pierdan eso en este momento en nuestro devocional. Este versículo, probablemente la parálisis de este hombre fue por causa de algún pecado en particular. Sí, lo podemos deducir por el mismo texto. Y sucedió que le trajeron un paralítico. ¿Parálisis? ¿No podía mover los pies? Estaba siendo cargado, obviamente, lo lógico es por 4 personas y estaba en una camilla que lo estaban cargando. Una punta en cada lado, en total eran 4. Tendidos sobre una cama. Esto es grave. No es nada sencillo y nada fácil. Llama la atención porque el versículo dice que Jesús vio esto y al ver Jesús la fe de ellos, eso incluye a los que estaban cargando la camilla. Tanto la fe del paralítico como la fe de los que estaban cargando la camilla.
Jesús vio la fe de ellos. Esto es algo muy importante hoy en día. La confianza que nosotros necesitamos depositar en la persona de Jesús, por lo que Él es. Él es Dios. Yo sé que a esta altura todavía no lo podemos notar, pero es importante resaltar la confianza que debemos de tener en Él. No solamente una confianza intelectual, sino una confianza desde lo profundo de nuestro corazón en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dijo al paralítico, continuando el texto, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, uno puede preguntarse, ¿por qué Jesús le dijo eso? Tus pecados te son perdonados. Si estuviéramos pensando que ellos, el paralítico y los que le están cargando, van a Jesús por razón de una restauración, un milagro, probablemente iban a eso, pero había una necesidad más profunda y era la del corazón. Y esto le movía a ellos a ir. Y Jesús conoce eso y le dice, ten ánimo, hijo. Amigo, hermanos que nos escuchas, hay una parálisis que muchas veces nos detiene para continuar en el Señor. Y esa parálisis es el pecado. El pecado muchas veces nos obstruye para continuar y seguir adelante. Y nosotros muchas veces queremos ir al Señor tal vez en otro sentido para recibir algún beneficio. Pero el Señor nos quiere tratar en la raíz de nuestro problema. Y la raíz de nuestro problema muchas veces es el pecado. Por eso tenemos esa promesa en 1 de Juan 1:9 que dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Jesús se fue a la raíz del asunto. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y le está perdonando porque el paralítico, junto con los demás, acudieron a Jesús en fe. No se olvide de eso. Usted acuda con confianza a su Padre Celestial, a su Creador, y Él está dispuesto a perdonarle cualquier pecado que usted haya cometido. Continuamos. Bueno, antes de continuar, quisiera solamente hacer una comparación con otro texto que dice que podemos leerlo ahí en Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Y esto es un contraste. Y es bueno resaltarlo, porque efectivamente no siempre por causa de un pecado alguien puede tener alguna enfermedad o un problema físico. No, no siempre es así. Y Juan 9, verso 1 al 3 nos lo recuerda. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Era muy común en el tiempo de Palestina que una circunstancia, un aspecto, un problema físico era por causa de algún pecado. Y es por eso que le preguntan a Jesús esto. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Por este versículo podemos darnos cuenta que no siempre alguna enfermedad es por causa del pecado. He dicho en otros devocionales que esto es por causa de la caída. Vivimos en un mundo caído, donde las enfermedades, las dolencias, los accidentes no están exentos en ninguna persona, ni en los cristianos. Todos podemos enfermar, podemos morir de alguna enfermedad, algún accidente, pero no necesariamente es por causa de algún pecado en ocasiones. Pero volviendo al punto, en nuestro contexto, probablemente pueda ser que sí.
tus pecados te son perdonados. Estamos en el versículo 2. Esta declaración es un reclamo de Jesús de su autoridad divina. Esta declaración lo está haciendo de manera deliberada Jesús. Recuerden que la casa donde Jesús está llena para escuchar la predicación, la enseñanza de Jesús. Está llena, está muy llena. Y habían líderes religiosos. La Escritura nos dice que habían escribas, pero haciendo la técnica de comparación o el pasaje paralelo, podemos darnos cuenta que también estaban los fariseos, o otros de los evangelios dice, los doctores de la ley. Siempre estaban siguiendo a Jesús para tocarle en una falta que él iba a decir o hacer y tomarlo preso. No hallaban. Y aquí pareciera que ya está al punto de atraparlo por la declaración deliberada que ha hecho. Cuando le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Oyes, hermano, amigo que me escuchas, esto es una declaración muy profunda y espero que estés poniendo atención en lo que se está diciendo. La de Jesús. Tus pecados te son perdonados. Recuerden que nuestro título del devocional es Jesús no solo es un gran hombre, sino también Dios. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende realmente? ¿O es nada más de manera superficial e intelectual? Tus pecados te son perdonados. Esta declaración demanda un veredicto de las personas que estaban ahí sobre la persona de Jesús. También lo demanda usted que está escuchando. Y surge la pregunta y del millón. ¿Fue Jesús solamente humano o también Dios? ¿Fue Dios encarnado o un blasfemo y fraude? Jesús en esta declaración no está dejando neutralidad, no. Y usted que me escucha tiene que tomar una decisión. ¿Es realmente lo que dijo Dios implicado en esa declaración? Tus pecados te son perdonados, porque los judíos entendían que solamente Dios perdona pecados. ¿O era un mentiroso y estaba diciendo una blasfemia ese hombre y necesitaba ser tomado preso y ejecutado? ¿Cuál es su respuesta de usted? Algunos piensan lo siguiente sobre Jesús. Él era una buena persona, un destacado líder religioso, un importante profeta, un profundo ético, un modelo de integridad, bondad y decencia, un gran hombre, pero solo un mero hombre y no Dios encarnado. Pero este episodio, este pasaje en su ministerio público es suficiente para borrar esa opción de la lista de posibilidades. Él o es Dios o es blasfemo supremo, porque un hombre lo está declarando. Él borró a propósito cualquier alternativa media posible, cualquier neutralidad al respecto. Y esto espero que usted lo esté entendiendo, llamando la atención. Amigo que me escuchas, tal vez no reconoces a Jesús como tu Señor y Dios, pero en este momento puedes tomar una decisión. ¿Reconoces a Jesús solamente como un hombre o lo reconoces como Dios, como lo que Él dijo y es? Versículo 3 en Mateo 9. Entonces, alguno de los escribas, bueno, aquí dice solo escribas, es verdad, pero los otros evangelios sinópticos dicen fariseos y doctores de la ley, decían dentro de sí, este blasfema. Es triste
Es muy triste que personas que conocían la ley no entendían la persona que estaba parada ahí. Es triste que personas eruditas, teólogos, escritores, intérpretes de la ley, no entendían que el Mesías estaba ahí, que el Dios encarnado estaba ahí. Es triste, lamentable, porque estas personas eran pecadoras y ellos necesitaban el perdón de Dios. Mire, si ellos no reconocían a Jesús como Dios, sus pecados no podían ser perdonados. Dios encarnado en la persona de Jesús tuvo que hacerlo para morir en la cruz del Calvario y perdonar el pecado de muchos. Sin eso no se iba a poder hacer. No podía hacerlo cualquier hombre común y corriente, como usted y yo. Tenía que ser Dios mismo. ¿Está entendiendo? Y los escribas dicen, este blasfema. No estaban reconociendo a Jesús como Dios. No estaban reconociendo a Jesús como el que puede perdonar los pecados. Estaban en una mayor parálisis espiritual los escribas, los fariseos y los doctores de la ley. ¿Cómo está usted? Tal vez no tenga un parálisis físico. Qué bueno. Pero ¿qué del parálisis espiritual? ¿Lo conoce al Señor solamente de manera intelectual? Mire, me llama a mí la atención. No se trata de cuestión académica, de cuestiones de conocimiento. Me doy cuenta cada día conforme leo la Escritura que eso no es suficiente. Necesitamos conocer de manera personal a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y usted dice, pero no veo en el texto que diga que Jesús es Dios en este episodio, en este pasaje bíblico. Versículo 4. Versículo 4 nos dice lo siguiente. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Espérate tantito. ¿Qué dijiste? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Esto es interesante. Lo que dijeron los escribas, o mejor dicho, quiero corregir eso, lo que pensaban dentro de sí, ellos no los estaban diciendo, porque había muchos simpatizantes ahí de Jesús. Pero ellos pensaban dentro de sí, este blasfema. Pero eso precisamente vio Jesús o conoció Jesús que estaban pensando. ¿Está entendiendo? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Jesús conocía y conoce los pensamientos de cada uno de su creación. Conoce el pensamiento de usted. Lo que está pensando, lo que va a hacer hoy. Él lo sabe. No le podemos ocultar, no le podemos engañar. Aunque aquí en este evangelio no está hablando y puede usar términos de teología sistemática y decir, esto es la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo conoce. Eso es precisamente, esto es un atributo, es una característica, una cualidad de Dios. Jesús lo tiene. Y dijo, ¿por qué pensáis
mal en vuestros corazones, en vuestros pensamientos. ¿Por qué pensáis mal? ¿Por qué? Eso va implicado muchas cosas. Ustedes conocen la ley. ¿Por qué piensan así? ¿No entendieron, no sabían la profecía de Isaías? ¿Que iba a salir un retoño? ¿Que iban a ser un hijo de una virgen? ¿Que no conoce? ¿No sabe? No había pretextos, hermanos, amigos que nos escuchan. No había pretexto o justificación para la blasfemia de los fariseos y los líderes religiosos que estaban pensando en su corazón. Y surge la pregunta, ¿en realidad estaba blasfemando Jesús? Observa que el texto dice que Jesús conocía el pensamiento de ellos. No solamente dice acá esto. En Mateo 12:25 ya se había hablado al respecto. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Verso Juan capítulo 2, verso 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Pasajes que de manera simple y sencilla nos habla de la omnisciencia de Jesús. Es verdad que Jesús se humanó, pero no dejó de ser Dios. Jesús tenía dos naturalezas, una divina y una humana. Jesús tenía dos naturalezas, una divina y una humana. Y esto juega un papel muy importante en la fe del creyente y en el perdón de pecados de muchos. ¿Reconoces a Jesús como Señor, como Dios, o como un blasfemo y un fraude? ¿Cuál es tu declaración? Y por el otro lado, haciendo una pregunta a los creyentes, ¿qué creencias han confrontado sobre la deidad y sobre la humanidad de Jesús? Es importante que usted piense en eso, porque continuamente está habiendo luchas, batallas, herejías, y como cristianos siempre debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos responder bíblicamente y con argumentos sólidos para llevar a las personas todo pensamiento cautivo a Cristo. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Muy buenos días, amigos, familiares que nos ven, nos escuchan. Le damos gracias a Dios por este tiempo de reflexión de su palabra. Gracia y paz a cada uno de ustedes.